Continuamos con más información en esta cobertura especial a través de la multiplataforma de RPP. Yo soy Fátima Chávez y estoy acompañada de Martín Rippel. Me da gusto darte la bienvenida, compañero, y unirte a esta transmisión especial en medio de una coyuntura crítica en nuestro país nuevamente. Una jornada turbulenta, y tú lo has dicho bien, nuevamente. Es lamentable, estamos en una situación tal que en este momento, al menos en teoría, nos encontramos en un vacío de poder. No hay presidente de la República. Parecemos haber excedido nuestro propio marco constitucional en una situación no contemplada y que requiere una serie de interpretaciones. Mañana a las 6 de la tarde se debería elegir al sucesor de José Gerí en Palacio de Gobierno, dado que se elegirá el nuevo presidente de la mesa directiva del Parlamento. Y hay algunos nombres, Fátima, que se están barajando. Así es. Precisamente vamos con esta información. Jacqueline Mesa está en el lugar. Nos confirma entonces las 4 listas que hasta el momento se conocían van rumbo a la presidencia del Parlamento y por ende a la presidencia de la República. Jacqueline, te escuchamos. Buenas tardes. Jackie, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Martín, en directo ya la Oficialía Mayor del Congreso ha oficializado estas 4 listas, 4 candidatos que aspiran a la presidencia del Congreso de la República, y hemos visto que en primer término se ha colocado el oficio de segundo Héctor Acuña Peralta, de Honor y Democracia. Al costado está el de María del Carmen Alba, de Acción Popular. Luego está el de Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular, y cuarto, el de José María Balcázar, de Perú Libre, que fue justamente uno de los últimos. Pero un detalle no menor es que faltando 2 minutos para las 6, ingresó un último oficio a las oficinas de Oficialía Mayor del Congreso. Este oficio era el de Silvia Montesa. Ella iba a ser la quinta. Sin embargo, lo que hemos podido leer en este oficio, compañeros, es que no se procedió a aceptar esta lista debido a que ella misma lo firmaba como vocera alterna del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Y esto pues también evidencia que no hay un consenso en la misma bancada, porque ya en un primer momento se había mencionado y se había presentado el oficio con el nombre de María del Carmen Alba. Y de esta manera entonces las 4 listas ya quedaron oficializadas. Son 4 aspirantes a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, y todo esto se va a resolver ya el día de mañana en este pleno extraordinario a las 6 de la tarde, como ya lo había anunciado también el presidente encargado de la mesa directiva, Fernando Rossi. En directo, RPP. Sí. Muchas gracias por esta información. Entonces, en total, Martín, tenemos 4 listas oficiales. La primera, presentada a las 4:37, de Honor y Democracia, tiene el señor Héctor Acuña, en este segundo intento, además por ser presidente del Parlamento, que ya ocurrió en el 2022-2023. La segunda, de Acción Popular, liderada por la señora María del Carmen Alba, que además ya ha sido presidenta del Parlamento en esta primera legislatura del Congreso de la República. La tercera es de Democracia Popular, y la quinta o cuarta, en realidad, es de Perú Libre, con el señor Balcázar, y tenemos una quinta que no ha procedido porque la candidatura de la señora Silvia Montesa no puede ser firmada por ella misma, porque es vocera alterna y no vocera oficial, principal y autorizada por la propia bancada de Acción Popular. Pero incluso una circunstancia como la que estamos atravesando en este momento como país, creo que deberíamos dejar de lado esas peleas intestinas entre bancadas. Ya no estamos en una instancia de menudencia política, tenemos que pensar a un nivel de responsabilidad mayor, porque es muy representativo que en Acción Popular, alguna vez llamada Federación de Independientes, su vocera alterna se presente como candidata cuando la bancada ya tiene uno, que es el que se ha presentado e integra una de las 4 opciones a presidir la mesa directiva y por tanto luego a dar el salto a Palacio de Gobierno. Y a propósito de ello, tenemos a Jessica Merino allá. Vamos con nuestra compañera Jessica Merino en los exteriores de Palacio de Gobierno, porque hoy a las 6:30, en breve también, se reúnen todos los ministros junto con el todavía jefe de gabinete, el señor Álvarez, para darle un mensaje al presidente de la República. Nos adelantaba aquí en RPP. Adelante, compañera, te escuchamos. Buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Hola Fátima, Martín, buenas tardes. En directo. A 130 días a cargo de la presidencia de la República, José Gerí fue censurado de la presidencia de la mesa directiva del Congreso con 75 votos a favor. Por consiguiente, se genera así pues vacante el cargo de presidente de la República. Y sí, tal cual como lo ha adelantado en RPP, el todavía titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se ha convocado a esta reunión con los 19 integrantes del gabinete
ministerial. Hace instantes nada más ha llegado a bordo de un vehículo oficial de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha ingresado este vehículo oficial, un auto color negro de alta gama, ha ingresado por la puerta de desamparados a la sede de Palacio de Gobierno, ha dejado al funcionario y el mismo vehículo ha salido. Se encuentra en el área de estacionamiento de la zona de desamparados y, bueno, estamos atentos a la llegada del resto de integrantes del gabinete de ministros, puesto que efectivamente han sido convocados a una reunión, tal cual como ha señalado el todavía titular de la presidencia del Consejo de Ministros, una reunión de despedida también, que podría contar con la presencia del o mejor dicho, del congresista José Gerí, quien ha sido pues censurado de la presidencia de la mesa directiva del Parlamento con una mayoría que ha alcanzado los 75 votos a favor. Bien, lo que nos ha llamado la atención, parte de las actividades en estas últimas horas que ha realizado quien ha estado a cargo de la presidencia de la República, es la reunión que sostuvo con su abogado. En la última, 2 se han registrado en el portal de visitas de Palacio de Gobierno, que van desde 1:30 aproximadamente hasta las 4:30 de la tarde. Su abogado, Caldas Fernández, quien ha estado más o menos 3 horas, más temprano también estuvo 10 de la mañana, aproximadamente casi en simultáneo el inicio de este pleno extraordinario, y se ha retirado. No hemos sido testigos, mejor dicho, de esta salida del letrado de la defensa legal de José Gerí. Sin embargo, pues aquí un reducido movimiento, tanto del personal administrativo de Palacio de Gobierno, personal de seguridad del Estado, y bueno, algo a diferencia en otros textos similares, compañeros, no se ha restringido el pase de los transeúntes, visitantes, por ejemplo, a la Plaza Mayor y también a esta zona donde es altamente comercial en los alrededores de Palacio de Gobierno. Entonces, reiteramos, vamos a estar bastante atentos ante eventuales declaraciones de los quien todavía son representantes del Ejecutivo tras la censura de la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Directo en directo, RPP. Jessica. Conexión. Aprendimos. Durante años hemos defendido el orden constitucional, pero hubo quienes nos empujaron a la pelea y a la confrontación. Hoy el aprendizaje es claro. No podemos perder un segundo más. La lucha central es contra el caos, la delincuencia y las mafias que se benefician del desorden. Ya ordenamos el Perú una vez. Sabemos cómo hacerlo. Vuelve el orden. Conexión. En medio de un proceso electoral y además de ciertas inversiones que se necesitan en temas de prevención en estas épocas, Sin duda. Educación, que muchos colegios están esperando, salud y muchos más. Fátima, estamos esperando algún plan de seguridad ciudadana, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, prometido a presentarse en enero, luego la semana pasada, luego ayer y ahora quién sabe cuándo. Vamos. Tenemos más información y justamente quería hilarlo con esto, ¿no? Si bien José Gerí deja Palacio de Gobierno, él mantiene cierta cuota de poder, continuará como congresista, como Merino cuando dejó Palacio de Gobierno. Sin embargo, antes de ir a Palacio Legislativo, probablemente pase por su casa y ahí se encuentra Alejandra López, quien nos va a dar mayores detalles. Adelante, Alejandra. ¿Algún movimiento en la residencia del presidente de la República, aquí en Jesús María? Así es, Fátima Martín, muy buenas tardes, directo en directo. Cuadra 7 de la Avenida Brasil, el panorama luce bastante tranquilo a estas horas de la tarde, a 13 minutos ya de que se concrete esta reunión, como lo ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros, a las 6:30 de la tarde que estaba programada esta reunión entre José Gerí y sus actuales ministros de Estado. Hasta el momento luce bastante tranquilo, no hay mayor movimiento. Hay 2 oficiales de seguridad del Estado que usualmente están en este lado de la fachada de este edificio, en la cuadra 7 de la Avenida Brasil. También hay cerca 8 efectivos policiales aproximadamente con escudos antimotines y 4 policías motorizados de tránsito, 2 al inicio y al final de esta cuadra 7, de frente a un conocido centro comercial. Sin embargo, tras la censura de el ahora expresidente de la República, José Gerí, y actual, va a continuar como congresista, a los exteriores de su domicilio no hay mayor movimiento. Vamos a estar igual a la expectativa, es el mismo presidente
presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien ha confirmado que durante todo el día el ahora expresidente José Gerí se ha mantenido en Palacio de Gobierno. Fuimos testigos incluso cerca del mediodía pues de este cambio, ¿no? Que realizó en Patio de Honor, donde estuvo presente tanto él como el Ernesto Álvarez, incluso lo que sería pues su último cambio de estado. Sin embargo, a estas horas de la tarde, aquí frente a su residencia, nos encontramos ubicados en la cuadra 7 de la Avenida Brasil. No hay mayor movimiento del que usualmente hay con este resguardo policial que se ha mantenido en estos 120 días que José Gerí ha estado al mando de la presidencia de la República. Entonces, compañeros, este es el panorama desde el distrito limeño de Jesús María, directo en directo, RPP. Alejandra, muchas gracias por la información. Siendo las 6:19, hacemos una pausa en esta cobertura extraordinaria. Ya regresamos. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. RPP es noticias, entrevistas, deportes, salud, entretenimiento e información útil que genera confianza. Sintoniza en todo el país. RPP. A las 8 de la noche es posible que ya sepas lo que pasó. Lo viste en redes, te llegó al grupo de WhatsApp. Pero el dato no basta. Falta el contexto, falta la historia detrás del titular. Por eso vengo a contarte qué sucede, quiénes son los protagonistas y cómo nos afecta en las noticias. Soy Fátima Chávez y te espero desde las 8 de la noche para contarte las noticias aquí en RPP Televisión. Por cuarto año consecutivo, RPP es el medio más confiable del Perú según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que lo ubica en el primer lugar de las marcas noticiosas con mayor confiabilidad. Además, es el medio con mayor alcance digital en el país. Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para llevar información útil para todos los peruanos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. A las 8 de la noche es posible que ya sepas lo que pasó. Lo viste en redes, te llegó al grupo de WhatsApp. Pero el dato no basta. Falta el contexto, falta la historia detrás del titular. Por eso vengo a contarte qué sucede, quiénes son los protagonistas y cómo nos afecta. Desde este lunes 9 de febrero, las noticias. Soy Fátima Chávez y te espero desde las 8 de la noche para contarte las noticias aquí en RPP Televisión. Cuando vives tu pasión, no importa cómo ni dónde, solo importa los hinchas que nos escuchan, que viven con nosotros cada gol. La pelota parecía negarse a la posibilidad.
Solo hay una forma de vivir tu pasión. Vívela al máximo en Fútbol como Cancha. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por la multiplataforma de RPP. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Y te acompañamos con los personajes que son parte de tu vida, porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. De la tarde con 24 minutos, seguimos en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios en esta cobertura extraordinaria debido a la crisis política, una más que aqueja a nuestro país. Y hay que conocer también, Fátima, si me permites, el impacto que está teniendo esta jornada en la economía nacional. En la economía nacional e internacional, Martín, en torno a las proyecciones y las inversiones, así como también muchas de las obras y negocios que quedan pendientes. Tú sabes, y permíteme, apenas se produjo la censura de Gerí, varios colegas de fuera del país me llamaron, primero para preguntarme qué cosa está pasando en tu país. Yo también quisiera entenderlo bien primero antes de hablar con ellos. Pero segundo, ¿cómo es que Perú sigue creciendo si es que tienen esta inestabilidad política crónica? Y yo les decía, no sé si seguirá creciendo como debería crecer. Tal vez creceríamos mucho más con estos términos de intercambio si es que el país tuviera mayor estabilidad. Pero para eso tenemos a alguien que es el especialista y nos lo va a aclarar. Y es Javier Prialé, editor de Economía en RPP, a quien le damos la bienvenida. Javier, cuéntanos, por favor, cómo pinta este termómetro económico en torno a una nueva crisis política en nuestro país. Hola Fátima, hola Martín, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, hoy dos de los principales indicadores financieros, que son los primeros que reaccionan usualmente a este tipo de coyunturas políticas o de incertidumbre como la que hemos vivido el día de hoy, se han mantenido bastante estables. Hablamos del tipo de cambio y, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué ha pasado? En el caso del tipo de cambio hemos visto un sol fortalecido, como hemos estado viendo en las últimas jornadas. Es decir, prácticamente no ha pasado nada con la moneda peruana. La cotización del dólar hoy ha bajado. Tenemos un dólar más barato, un sol más fuerte. El dólar ha terminado cotizando 3.3346, que es ligeramente menor al 3.3348 de ayer. Y en el caso de la Bolsa de Valores de Lima, si bien ha tenido una caída, el índice general Perú ha tenido una ligera caída de 1.5, esta caída no tiene que ver con la situación peruana, sino por negociación internacional, básicamente por acciones mineras que se negocian principalmente por demanda del exterior. Las acciones de demanda interna se han mantenido positivas, entonces, digamos, a nivel financiero, el mercado asume, hemos conversado con un par de especialistas respecto de cómo ha ido el mercado asume que Perú tiene como una condición, entre comillas, normal en los últimos años, la incertidumbre. Un día más en la oficina. Eso, algo así, exactamente. Entonces, como el mercado ya tiene más o menos asumido eso, digamos, lo que ha sucedido hoy es, como bien dices, un día más de que puede suceder. Pero, entonces, Javier, como ya lo tiene absorbido, los mercados financieros no lo han sentido tanto el día de hoy. Si me permites, y voy a retomar lo que comenté hace un par de minutos, más allá de la jornada de hoy que desencadena otra crisis, ¿no consideras que estamos viviendo una suerte de complacencia en el crecimiento económico cuando, acaso, si las condiciones políticas fueran más estables, ese crecimiento de 3.5 podría ser de 6, 7 u 8. El año 2010 crecimos a tasas superiores a 8%, con términos de intercambio mucho más modestos que los actuales, que son los mejores en 70 años. Entonces, ¿no crees que sí hay un impacto de estas crisis crónicas en el crecimiento económico del país? A nivel macroeconómico, ¿no? Dejando de lado los indicadores financieros que acabo de comentar, que ha pasado el día de hoy, efectivamente, a nivel macro, el propio Ministerio de Economía y Finanza ha reconocido lo que distintos analistas vienen diciendo. Con
más estabilidad política, el Perú debería crecer por encima del 5%. La ministra de Economía lo ha reconocido así, y es lo que debería suceder. Lamentablemente, la inestabilidad política y la pérdida de institucionalidad le ha estado restando crecimiento al país. Eso es algo que pasa. Pero el lado positivo, digamos, si lo queremos ver desde un punto de vista más positivo, a pesar de la crisis, lo que nos está sosteniendo es el respeto a la Constitución. Por ejemplo, el respeto a la independencia del Banco Central de Reserva. Tenemos una moneda estable. Si bien por un tema de políticas macroeconómicas podríamos estar creciendo más, de alguna manera la política monetaria y la estabilidad y el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, de alguna manera, sobre todo del Banco Central, permite tener una moneda estable y que la situación nos permita crecer 3%, que en el comparativo termina siendo una tasa superior a otros países. No es el ideal, deberíamos crecer 5%, efectivamente, pero si queremos explicar el por qué, pues tiene que ver básicamente por una constitución que de alguna manera le está dando soporte a la economía. Bien, muchísimas gracias a Javier Prialé, que es editor de Economía en RPP, por esta información. Y por supuesto quiero darle además también, Martín, la bienvenida a nuestro colega, pero también analista político, Enrique Castillo, que está escuchando muy atento además lo que decía Javier Prialé y con quien también vamos a escuchar a nuestro próximo invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Martín, muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo están? Gracias, Enrique. Y si me permites, por favor, quisiera dar pase también al exministro de Economía, Alfredo Torne, que nos acompaña en línea telefónica y con quien vamos a profundizar a propósito del impacto que tiene esta crisis, porque no ha terminado todavía. De hecho, en este momento no tenemos presidente en funciones. ¿Cómo está, señor Torne? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Torne? Bueno, escuchábamos a nuestro editor de Economía, el señor Javier Prialé, contándonos parte de las fortalezas de nuestra moneda, pero además cómo se ha cerrado el tipo de cambio en el mercado a la hora que tal vez todavía no conocíamos la noticia de no habernos quedado con el presidente de la República. ¿Usted considera que esta puede ser la tendencia a lo largo de estos días de incertidumbre, de no conocer además quién pueda ser el próximo presidente hasta pasada mañana a las 6 de la tarde, pero con ya los perfiles en la mesa que tenemos a esta hora? ¿Y cómo quedan también las inversiones internacionales y además los proyectos que ya se habían firmado o que ya se tenían sobre la mesa por firmar por el presidente de la República, José Gerí? A ver, yo creo que, estamos pasando una situación muy complicada con el ahora expresidente Gerí, que, como dicen en Estados Unidos, se había convertido en un pato rengo, una persona que estaba amarrada de pies y manos y más estaba preocupado de su defensa que de hacer algo positivo para el país, a una posibilidad de tener un presidente que efectivamente nos garantice elecciones limpias, una transición ordenada y sobre todo de que no esté utilizando su puesto para el beneficio propio, que es lo que estaba haciendo Gerí. Entonces, yo creo que es parecido a lo que pasó cuando salió la expresidenta Dina Boluarte y entró Gerí, de que las expectativas internas y externas mejoraron sustancialmente. Recuerdan que a Gerí se le recibió con una aprobación creo que cerca del 60%. Es correcto. Entonces, yo creo que algo parecido está pasando ahora. Me parece que era insostenible que se quede un día más el expresidente Gerí. De hecho, pues realmente estamos encontrando todo lo que pasó en su corto periodo y todo se ve muy mal, ¿no? Los mercados, yo creo que para los mercados lo ven de otra manera, ven a un país bastante estable. Para ellos lo más importante es lo que ha dicho Javier, una moneda estable, una economía creciendo, es un país muy atractivo para la inversión minera. De hecho, la inversión minera está creciendo al 42% lo que va el año. Y las expectativas para el 2026, a pesar de la elección, son positivas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de revisar al alza nuestra proyección para el 2026 a 3.2%, y yo creo que eso es lo que están viendo los mercados,
no creo que no vean la incertidumbre política, pero la incertidumbre política no tiene consecuencias económicas sustanciales, que es lo que le quiero decir. Señor Torne, y si me permite, usted, digamos, ha sido una de las primeras víctimas de esta turbulencia política. Fue obligado a la renuncia durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski cuando usted ocupaba la cartera de Economía y la censura parecía inminente en contra suya. Yo quería preguntarle, ya 10 años después de esos eventos, prácticamente, ¿por qué considera que estamos atrapados en esta turbulencia política? Y si no cree que en el tiempo, cuando miremos atrás, más allá del crecimiento y el optimismo que siento de sus palabras, ¿no cree que evaluaremos estos 10 años como una suerte de década perdida también? Mire, a ver, yo creo que son circunstancias distintas. En mi opinión personal, pues en ese entonces hubo una oposición, ya sabe, liderada por la lideresa de Fuerza Popular, que juró y rejuró vacar al presidente Kuczynski, ¿no? Era más una vendetta. De hecho, yo me acuerdo de haber conversado con un amigo y conversamos con ella, y ella nos lo dijo claramente y defendió a una persona súper corrupta como fue el contralor de ese entonces. Pero creo que es una situación distinta. En ese entonces era un gobierno que estaba haciendo cosas y más bien tenía una mayoría aplastante en el Congreso que decidió bajarse ministro tras ministro tras ministro hasta que llegó con el presidente, ¿no? Y a cabo de 10 años, como dice usted, pues no se nos ha podido probar absolutamente nada. Al contrario, hemos probado nosotros nuestra inocencia y nuestra ética con la que entramos. Creo que eso es distinto, pero lo que sí es cierto que usted menciona es de que el Congreso ha adquirido una... A ver, ¿cómo lo podemos poner? Lo que estamos perdiendo... No, yo creo que lo que estamos perdiendo es el balance de poderes. Bien. Hoy día no tenemos una independencia del Poder Judicial, no tenemos una independencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no están al mismo nivel. Y yo creo que mucho tiene que ver con el hecho de que hemos transitado a un modelo patrimonialista donde son los intereses personales los que priman sobre los intereses nacionales. Bien. Y eso, la única manera que puede cambiar eso es que el presidente que sea electo en julio del 2026, que sea un presidente con fuerza, con cierto apoyo del Congreso y que haga valer la prestancia del Ejecutivo frente al Legislativo, ¿no? Muy bien. Yo creo que eso es lo que esperamos todos los peruanos, ¿no? Le agradecemos mucho estos minutos, señor Alfredo Torne. Muchísimas gracias. Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Es momento de hacer una pausa a las 6:36 y regresamos con el analista político Enrique Castillo para precisamente conversar más sobre este tema. No se mueva. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. RPP es noticias, entrevistas, deportes, salud, entretenimiento e información útil que genera confianza. Sintoniza en todo el país. RPP. A las 8 de la noche es posible que ya sepas lo que pasó. Lo viste en redes, te llegó al grupo de WhatsApp. Pero el dato no basta.
falta el contexto, falta la historia detrás del titular. Por eso vengo a contarte qué sucede, quiénes son los protagonistas y cómo nos afecta en las noticias. Soy Fátima Chávez y te espero desde las 8 de la noche para contarte las noticias aquí en RPP Televisión. Por cuarto año consecutivo, RPP es el medio más confiable del Perú según el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que lo ubica en el primer lugar de las marcas noticiosas con mayor confiabilidad. Además, es el medio con mayor alcance digital en el país. Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para llevar información útil para todos los peruanos. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. A las 8 de la noche es posible que ya sepas lo que pasó. Lo viste en redes, te llegó al grupo de WhatsApp. Pero el dato no basta. Falta el contexto, falta la historia detrás del titular. Por eso vengo a contarte qué sucede, quiénes son los protagonistas y cómo nos afecta. Desde este lunes 9 de febrero, las noticias. Soy Fátima Chávez y te espero desde las 8 de la noche para contarte las noticias aquí en RPP Televisión. Cuando vives tu pasión, no importa cómo ni dónde, solo importa los hinchas que nos escuchan, que viven con nosotros cada... La pelota parecía negarse a la posibilidad. Solo hay una forma de vivir tu pasión. Vívela al máximo en Fútbol como Cancha. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por la multiplataforma de RPP. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Y te acompañamos con los personajes que son parte de tu vida, porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Los chistosos de RPP están de vuelta y llegan junto a ¡Daniel Marquina! Las tardes también son de harto flow, batería seria y por supuesto risas y buen humor. Lunes a viernes, no te pierdas Los Chistosos con Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Daniel Marquina. Solo por radio y el canal de YouTube de RPP.
Uy, qué caro ha venido el recibo de agua. ¿Y ahora cómo bajo de peso? Tengo que comenzar a ahorrar ya. No te estreses más. Mejor sintoniza Encendidos. Carlos, Sara y Noemi te traen los mejores consejos, información de todo el país y entretenimiento para aligerar tu día. Necesitamos seguridad en todos nuestros espacios digitales. Me refiero al ayuno intermitente. ¿A quién le beneficia y a quién no? Es lo que estamos conversando. Cerramos la semana como corresponde, con información, conversamos, nos reímos, pero también aprendemos. Encendidos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por la multiplataforma de RPP. Siempre bien informados con RPP. Por la noche. A las 7, el mejor análisis de los temas que hacen noticia están en Las Cosas Como Son. A las 8, el resumen informativo de los sucesos más importantes del día están en Las Noticias. A las 9 de la noche, las entrevistas con los protagonistas de las noticias están en Prueba de Fuego. Y a las 10 de la noche, el debate sobre el fútbol siempre está abierto con Jesús el Tanque Arias, Alan Díez y Pedro García en Vamos al Bar. A las 6 de la tarde es un buen momento para saber lo que está pasando. Haz un alto y sintoniza Conexión. El programa que te cuenta de forma clara y simple lo que sucede en el día. Noticias y entrevistas acompañadas de diversión y cero estrés. Conexión, ahora con Martín Rippel y Fátima Chávez. Además, llámanos y comparte tu opinión. O escríbenos al WhatsApp o chat de YouTube. Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por la señal de RPP. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Directo en directo. Estás en sintonía de RPP, el medio más confiable del país. RPP es noticias, entrevistas, deportes, salud, entretenimiento e información útil que genera confianza. Sintoniza en todo el país. RPP. A las 8 de la noche es posible que ya... y 45 de la tarde, continuamos con más información aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, en la multiplataforma, además con una nueva crisis política en esta edición extraordinaria. Y es que vamos a tener en realidad mañana 4 candidatos que se van a disputar el liderazgo del Parlamento, pero con ello automáticamente pasan además al sillón presidencial. Y para recordar quiénes son, vamos a hablar un poquito de ellos. Estamos hablando de la lista número 1, que es liderada por segundo Héctor Acuña Peralta, de Honor y Democracia. La lista número 2 la tiene María del Carmen Alba Prieto, que busca además volver al sillón de la presidencia del Parlamento, pero por ende también asumir tal vez como la segunda presidenta de nuestro país. Martín, esto va por Acción Popular. Lista 3, Edgar Cornelio Raimundo Mercado, del Grupo Democrático Popular. Y la lista número 4 está liderada por José María Balcázar Celada, de Perú Libre. Ahí está la imagen, la tenemos en pantalla para los que nos siguen en multiplataforma, con los rostros además de cada uno de estos congresistas que se han presentado para tentar el sillón presidencial, porque ya de por sí, quien sea elegido mañana a las 6 de la tarde será el próximo presidente de la República. Ahora, entendemos que eso es lo mejor que nos puede presentar el Congreso de la República en estas circunstancias, ¿no? Entendemos también la intención del Parlamento de poder dejar atrás esta crisis política, presentándonos a 4 candidatos a presidir la mesa directiva y por tanto a la presidencia de la República. Y a propósito de ello, yo quisiera recordar el enorme trabajo que viene haciendo RPP en el especial El Poder en tus Manos. Usted puede acceder al mismo a través de la web. También estamos permanentemente actualizando información electoral en la multiplataforma. Y usted debe saber que exactamente esa frase es la que queremos que usted sienta propia. El poder está en tus manos. Esta cédula que tengo
conmigo, y para quienes nos escuchan en radio, es la sábana que ya nos ha presentado la OMPE, que tiene 36 opciones presidenciales. Se encabeza con la alianza electoral Venceremos, que es la que obtuvo la primera posición en el balotaje, y luego el Partido Morado en la última. Y en el medio, 34 opciones más y un espacio en blanco que hubiera correspondido a CPP. ¿Cómo votar? ¿Cómo no invalidar tu voto sin querer? Porque tú puedes averiguar a través de las plataformas de RPP, El Poder en Tus Manos, el antecedente de cada candidato. Pero aún así llegar frente a la cédula, ¿no?, y no tener la claridad sobre cómo votar, pues también en el mismo especial de RPP hay un simulador que rápidamente, es una simulación veloz, 1,5 minutos, 2 minutos, te permitirá manejarte en esta cédula, que es enorme, y en donde se concentran 5 elecciones, todas ellas, a pesar de simultáneas, independientes, y en donde un error podría invalidar tu voto, a pesar de meditado, a pesar de que lo hayas pensado y decidido. Así que recomendamos mucho el ingresar a esta plataforma, que por supuesto está reflejando los valores de RPP y que compartimos con nuestras audiencias. Con nuestro manifiesto, además de cobertura electoral, que vamos a proceder a escuchar. Son 3 ejes importantes. ¿Quién no sueña con un mejor mañana? Y no es el discurso de un candidato. Solo te pregunto, ¿quién no sueña con ese mañana en el que nuestras decisiones, las buenas decisiones, sean un reflejo de quienes nos representen? Pero para eso toca cuestionarnos hoy, toca informarnos, toca escuchar con atención todas las voces, toca contrastar, toca elegir. Porque cuando nos liberamos de las narrativas que confunden y de relatos que distorsionan, elegimos mejor. Y cuando elegimos mejor, nos va mejor. Hoy es el momento de preguntarnos qué perdemos y qué ganamos para nuestra vida, la de nuestros hijos y el futuro de nuestro país. Entender lo que pasa hoy es el único camino para un mejor mañana. En RPP encuentras toda la información con la convicción de que tú tienes el poder en tus manos para que conozcas propuestas y compares las ideas de quienes se presenten para gobernar nuestro país. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Muy bien. Independencia, pluralidad y rigurosidad. Los ejes editoriales de RPP. Con los que vamos a tener toda esta cobertura especial, esta cobertura además electoral del poder en tus manos. Son 3 herramientas además que ustedes pueden buscar a través de rpp.pe y bajar hasta la parte final donde está el poder en tus manos. Son 3 actividades además muy didácticas y muy interactivas para, 1, poder comparar los planes de gobierno, 2, además comparar candidatos y 3, simular su voto. Así que los invitamos a que ustedes puedan visitarlo. Pero también le invitamos a Enrique Castillo a conversar con nosotros sobre la coyuntura. Enrique, has estado a lo largo de estos minutos que se han ido alargando un poco más, así que te pedimos las disculpas del caso por la espera, pero la situación la merita en torno de una crisis política que nos pone a cuestionarnos qué estamos haciendo mal, también los ciudadanos, precisamente en la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a quienes nos van a representar y por qué desde el 2016 no podemos lograr tener un gobierno que complete un mandato popular. Bueno, nosotros efectivamente desde el 2016 vivimos una crisis constante, pero eso tiene que ver con, lamentablemente, una especie de bipartidismo que hemos vivido en el Perú. El anti y el contra. Es decir, hay partidos políticos que dedican su actividad a evitar que otros entren, y así lo plantean en sus contiendas electorales y en sus propagandas. Por ejemplo, entro para evitar que entre color rojo, o entro para evitar que entre color amarillo o color azul. Y quienes de otra manera están buscando a través de sus intereses personales generar la posibilidad de ingresar al gobierno precisamente para hacer usufructo de este y no de lo que significa solucionar los problemas del país. Entonces, unos actúan contra sus enemigos y otros actúan
a favor de ellos, pero en contra de los intereses del país. Eso nos ha ocurrido desde, yo no diría 2016, un poquito antes, pero se hizo explosivo a partir de 2016. Pero eso en responsabilidad nuestra como también electores en torno a la variedad política, el anti. Sí, porque muchos de los que lamentablemente votan o votamos, lo hacemos muchas veces justamente para evitar que el contrincante entre. El llamado voto estratégico. Nosotros no votamos a favor de algo, votamos en contra de algo. Es verdad. Siempre en las segundas vueltas especialmente. Pero también en la primera, ¿no? En la primera hemos votado, yo recuerdo la experiencia, y ustedes también seguramente, del FREPAP. ¿Cuántos jóvenes votaron por el FREPAP solamente como un voto de protesta? Exactamente. Entonces, nadie lee los planes de gobierno, por tanto nadie lee, digamos, las propuestas. Ojalá que la iniciativa de RPP, del Poder en tus Manos, haga meditar a la población. Pero Enrique, lo más grave es que parece que ni los candidatos leen sus propios planes de gobierno. No, o sea, son elaborados por equipos que ni siquiera forman parte de la campaña electoral en rigor, porque nosotros no escuchamos las propuestas de esos candidatos, de sus planes de gobierno, no las escuchamos en sus discursos diarios y en sus entrevistas. Lo que escuchamos son los ataques al contrincante. Entonces, la crisis que hemos vivido tiene que ver, yo lo veo por tres factores. Uno que tiene que ver con ese enfrentamiento político que nace ya de muchos años antes, en que vivimos el fujimorismo y el antifujimorismo. De ahí ya vinieron otros antis. El segundo aspecto tiene que ver con la informalidad y la ilegalidad. Es decir, la política también estuvo inmersa en este proceso que nos ha ido dando congresos cada vez peores a los anteriores, y en donde el poder de la ilegalidad ha ingresado ya no solamente a nivel de lo que muchos decían, los ambulantes, ¿no es cierto? Antes la informalidad era sinónimo de ambulantes. Hoy la informalidad y la legalidad ha llegado a las instituciones. Mira, José Gerí nos ha mostrado cómo la informalidad estaba presente en el Congreso. Es decir, yo la traje a que trabaje conmigo y le pagaba de mi bolsillo en efectivo. ¿Qué cosa es eso? Los mochasueldos, ¿qué cosas son? Son la ilegalidad y la informalidad. Pero ¿es ese escenario de la informalidad acaso algo con lo que ya veníamos cargando como mochila? Es decir, creer que esto es reciente en este Congreso podría parecernos un poco utópico, ¿cierto, Enrique? Teniendo en cuenta, permíteme, por favor, de que, por ejemplo, estudiosos o académicos como Danilo Martuchelli analizan muy bien cómo la informalidad se traduce y se replica en muchos espacios y escenarios de nuestras vidas. Y por ende la política, siendo el reflejo de la representación social, no puede estar ajena de ello. Lo que pasa es que la informalidad empieza con un sesgo económico. Empieza en un momento en el cual quienes no pueden acceder a justamente un esquema formal empiezan a retar al Estado y a realizar todas sus actividades en paralelo a lo que significa la formalidad. Por eso digo, se inicia con esta actividad económica que todos vemos, como los ambulantes o en los polos como Tacna y el contrabando, Tumbes y el contrabando. Pero en ese momento no es un esquema que reta la institucionalidad del país, como lo está retando ahora. Enrique, y si me permites, lo que acabamos de presenciar, la censura de Gerí, ¿cómo crees que impacte esto en esta larga crisis que ya estamos atravesando como país y de cara a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina? Qué bueno que lo planteas, porque justamente esa informalidad y esa ilegalidad está presente ahora, como no lo estaba antes, en las decisiones del Congreso. Con más evidencia. Y además con más, lo voy a llamar así, desfachatez. ¿Acaso no hemos vivido las interpretaciones auténticas? ¿Acaso no hemos vivido la denegatoria fáctica? ¿Acaso hoy no hemos vivido la censura cuando todos hablaban de vacancia? Permíteme, Enrique, por favor, tenemos a Jessica Merino con información importante del presidente de la República desde Palacio. Adelante. Hola Fátima Martín, buenas noches, directo en directo. Ricardo Caldas, abogado de José Gerí, acaba de descartar haber abordado una acción constitucional contra la censura de su patrocinado como presidente de la mesa directiva del Parlamento. Bien, el letrado
figura como uno de los visitantes en esta jornada de hoy en el portal de visitas de la Presidencia de la República, información de acceso público. Tiene una primera visita, una reunión que ha sostenido con el jefe, en su momento jefe de Estado, José Gerí, a las 10:15 hasta las 2:45 del día. Y una segunda reunión que figura desde la 1:24 de la tarde hasta las 4:28 de la tarde. Vamos a escuchar qué dijo al equipo de RPP. El día de hoy he tenido reunión con el señor presidente respecto de los procesos que yo llevo a cabo como su abogado, ¿no? Bueno, tenemos hay 2 procesos abiertos. Uno en la carpeta número 15 y el otro es la carpeta número 40 de la Fiscalía de la Nación. Ok, entonces estamos hablando de estas reuniones con empresarios y el otro, el tema de estas contrataciones post a las reuniones que se dieron en Palacio, ¿correcto? Así es. ¿Se va a presentar algún tipo de recurso, alguna acción ante el tema constitucional a propósito de esta censura? Yo como abogado del señor presidente estoy viendo únicamente los procesos legales que le acabo de mencionar. Bien, compañeros, entonces declaraciones de Ricardo Caldas, quien está ejerciendo la defensa legal de José Gerí. Para rápidamente actualizar nada más, desde el acceso de desamparados hacia la sede de Palacio de Gobierno han llegado ya varios ministros. La última ha sido la ministra Leslie Chica, titular de Desarrollo e Inclusión Social, y también quien está todavía como ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Han sido convocados, como bien recordamos, por el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, para una reunión, como ha denominado, una reunión de despedida. De todas maneras, vamos a estar atentos ante eventuales declaraciones de los funcionarios. Regreso con ustedes a estudios. Directo en directo, RPP. Jessica, muchas gracias por este reporte desde Palacio de Gobierno a propósito de la situación de José Gerí. Con esta información, nosotros cerramos nuestra transmisión en la multiplataforma, lo dejamos junto a Fernando Carballo en televisión y las cosas como son, y nosotros continuamos en radio.